La persona que vamos a entrevistar ahora es hincha de un equipo, no que quiero ganar ninguna antipatía, por supuesto, pero si yo mal no recuerdo, es hincha de Ferro. Sí, sí. Ilustres hincha de Ferro, comenzando ya que no sea, creo que Daniel Tonietti es hincha de Ferro. Me mataste. No. El Beto Márcico. Sí, pero son jugadores. Sí, claro. Pero es ilustre. Greenwald también te podría decir, pero fue técnico. Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es como meternos el dedo en la llaga, ¿no? Haciendo argentinos y bueno, sufridos hinchas de Ferro. Ya va a tocar. Gavias de Ferro, Rolo Puente. el primero no escuché, perdón. Gustavo Gravia. Gustavo Gravia, claro. Gustavo Gravia es de Ferro, mucha gente es de Ferro. Alberto Binder, un académico. Sí, Mirá. no tenía el dato. Alberto Binder es de Ferro, nos une la reforma de la justicia, más allá de las diferencias que tengamos, y ser hinchas de Ferro. A ver, Germán, dijiste Alberto Binder, Rolo Puente habías dicho y Gustavo Gravia. Sí. Sí. Bien, bueno. Y debe haber muchos más, ¿no? Pero Está bien, está bien. un domingo patrio a la mañana es lo único que le viene a uno a la mente. Bien, perfecto. ¿Qué está haciendo el ministro de Justicia un domingo patrio a las 10:36 de la mañana? Preparándole el desayuno a mi familia. Muy bien. Laburando. Sí. ¿Es una anomalía o es una costumbre? No, es una costumbre hacer algunos cafés y algunas chocolatadas, para no decir la marca, Está bien. a la mañana. No, perdón, Sí. pido. Upa. Si va a decir la marca, entonces, ministro, con todo respeto, usted no prepara la chocolatada, la sirve, viene preparada. No es esa, tengo de esa, Ah. tengo también Ah. en la heladera, estoy con el Ya está. El polvito. Acá me están haciendo que señas. tomábamos todos cuando éramos chiquitos. Claro, De perfecto. paso yo tomo también un poco mientras lo preparo. Perfecto. Ministro, ¿estarían angustiados, ministro, los libertadores, los que hicieron la independencia de separarse de España hoy, si arrancamos con una chicana? No, para nada. Yo creo que la verdad que la angustia sería a veces las divisiones que tenemos, las peleas, las miserias, pero no, yo creo que hay que tener la perspectiva. Creo que todos estamos orgullosos de ser argentinos y en esa línea tenemos que seguir y hacer de nuestro país el mejor país del mundo. Pensemos que más allá de las diferencias que tengamos, el presidente de la Nación pasa a ser ahora el presidente del G20, que es el grupo de los países más importantes del mundo. Mi viceministro de Justicia es actualmente el presidente del GAFI, que es el organismo internacional contra el lavado de dinero y demás. Argentina ha vuelto al mundo y me parece que es una señal positiva. Aprovecho para preguntarle eso, respecto al GAFI. ¿Cómo se emparentan, o a lo mejor yo estoy equivocado, pero algunas desregulaciones de la Unidad de Información Financiera con la presidencia del viceministro en el Grupo de Acción Financiera Internacional? Sí, a ver, la verdad que la presidencia de Otamendi en el GAFI es un hecho inédito. Argentina estaba a punto de ser expulsado, estábamos en la lista gris. Incluso ahí había hecho algunos esfuerzos Esbatela, que Argentina estaba muy mal por tratar de mejorar, pero cuando nosotros llegamos muchos países no compartían información con Argentina y se hizo un trabajo muy serio. Incluso en esas regulaciones que vos planteás, algunas vinculadas al blanqueo, se sometieron a estos países, a todo el GAFI. Son 40 países más o menos hoy el GAFI de todo el mundo, y donde se fijan estándares muy exigentes, y ahí se revisaron todos los estándares que Argentina fue llevando adelante. En esto se está trabajando muy seriamente y por eso hoy hay de nuevo un flujo de información de ida y de vuelta que es interesante, en un fenómeno del lavado de dinero que, más allá de las chicanas o las diferencias políticas, es algo que el mundo tiene que tratar de ir erradicando y limitando. Hablábamos con Paz, el director de Transparencia, estuvo esta semana en Buenos Aires, sobre esta cuestión, ¿no? Ahora, yo creo que de las críticas que uno puede tener al gobierno, la conformación de la Unidad de Información Financiera es una particularmente destacada, no solamente por los nombres, sino por esta cuestión del mostrador, ¿no? De que salieron de un lado del mostrador y fueron al otro. ¿No se contempló esto a la hora de conformar la UIF, o, como dicen los máximos críticos del presidente, justamente fue eso lo que en lo que se fijó la administración de Cambiemos para poner a
a Federici, a Talerico, a Martó al frente de la Unidad de Información Financiera? No, a ver, varias cosas. Martó nunca estuvo en la UIF, Martó estuvo en un programa de financiamiento de terrorismo. Estamos hablando de Celeste, ¿no? No, Martó es Juan Félix. Sí, pero la hija no es funcionaria de la Unidad de Información. No, Celeste, tengo entendido que es Ple, la hija de un fiscal. Ah, ok. Así que no, Martó es un hombre que trabaja en financiamiento, que de hecho ha tenido opiniones también a veces encontradas con el mismo Federici, así que en eso hay como amplios enfoques en el gobierno, distintos técnicos. En la línea de que vos señalás, Federici es una persona que viene de organismos internacionales, no de actuar en el ámbito privado de un lado, del otro, del mostrador. Y en esto me parece que este tipo de organismos lo que tiene es que trabajar seriamente y tiene que generar procesos de trabajo, que es lo que no había. Y este equipo que ha tomado ahora la UIF, que no depende ya de justicia, sino del Ministerio de Economía, básicamente ha ido avanzando y ha generado confianza internacional, y en esa línea es que hoy Argentina recibe información y se está pudiendo trabajar bien con la justicia y con otros organismos. Me parece que esa es la clave, más allá de las consideraciones políticas, las personas y demás. Nosotros no hemos recibido, desde que asumió este equipo, quejas como si había en el país quejas por la gestión anterior. Bueno, pero corríjame, ministro, la gestión anterior hizo que, le pido que me corrija, que Argentina saliera de una lista defectuosa para los países que luchaban contra el terrorismo, ¿o estoy equivocado? En parte es cierto lo que vos señalás. En realidad, durante la misma gestión anterior, el gobierno había caído en una lista gris. Por eso yo reconocí esa parte de Svatela, más allá de las diferencias. El país estaba prácticamente fuera del sistema por errores que se habían cometido durante la gestión anterior. Luego de eso, Svatela hace un esfuerzo bastante grande para tratar de volver al menos a una situación de no expulsión. Logra esa situación y Argentina queda en una especie, llamémosle, de situación provisoria. Lamentablemente, luego de esa situación provisoria se da un episodio con información vinculada a la madre del fiscal Nisman, que es información financiera que trasciende. Eso hace que muchos países decidan no compartir más información con Argentina, que estaba en esa situación así, digamos, de observación. Y por suerte, bueno, vino el cambio de gobierno y esta situación se fue corrigiendo, y hoy Argentina ocupa un lugar de liderazgo dentro de estos organismos por el trabajo que viene realizando. Me escribe un fiscal que está escuchando el programa y me dice: Manuel Garrido, Leo Bruglia, todos amargos de ferro. Solamente lo quiero trasladar. Es cierto, Manuel también es de Ahí ferro. está. Lo de amargo no corre por mi cuenta, claro, pero no puedo revelar la fuente. Germán, el viaje a los Estados Unidos por el tema Odebrecht, una confirmación. ¿Es correcto que ese acuerdo con la Fiscalía General hace que se le dé cuenta a algunos jueces y a algunos fiscales de los sobornos que habría pagado la empresa Odebrecht en la República Argentina? ¿Esto es correcto? ¿Ya está acordado? A ver, nosotros, yo, ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia es autoridad de aplicación de un convenio bilateral que tiene Argentina con los Estados Unidos, que es el convenio bilateral de cooperación judicial. Ese y uno que existe con Uruguay son los dos convenios en donde el Ministerio de Justicia es la autoridad de aplicación y no la Cancillería. En esa línea nosotros vimos que había varios pedidos que habían hecho jueces argentinos y también la Oficina Anticorrupción al Departamento de Justicia, que no habían avanzado, habían tenido algunas cosas que ajustar y demás, y dentro de eso es que nosotros decidimos tratar de colaborar, y que era un reclamo, y también de que la causa Nisman y otros casos más, y en esa línea fue que hablamos con el Attorney General, que es un poco mezcla de fiscal general y ministro de Justicia. En Estados Unidos eso está todo compilado en una única persona, y ellos tienen hoy un esquema de cooperación muy fuerte con Argentina. La visita en su momento del presidente Obama y luego la reunión con el presidente Trump fueron dos hechos que realmente colaboraron en la relación bilateral y en estos casos ayudaron bastante. Y esto
motivó que en el marco del viaje que hice yo con una persona de mi equipo a Estados Unidos para ver diversos temas, también podamos ver y así fue que se gestó esta posibilidad de que se reúnan jueces y fiscales de Argentina con el equipo de fiscales que trabaja en el Departamento de Justicia, que está investigando todavía el caso Odebrecht, y donde hay un acuerdo que está publicado en la página de internet. En ese acuerdo, la empresa reconoció ante Estados Unidos haber pagado más de 35 millones de dólares en sobornos a intermediarios con destino de funcionarios públicos entre el 2007 y el 2014 por 3 grandes proyectos de infraestructura. Eso es lo que dice el acuerdo en su parte pública. Ahora, Germán, cuando decís que fuiste con alguien de tu equipo, ¿hay algún riesgo que la oposición y el periodismo, incluso llegaré a decir la justicia también, se tengan que poner a salvo de que el Poder Ejecutivo, si va a tener estos datos, porque si fue alguien del equipo, calculo que de la Oficina Anticorrupción, o me corregirás vos de quién, use políticamente estos datos, que los filtre a la prensa? Esto es muy buena pregunta y es muy importante. El viaje preliminar que nosotros hicimos fue con el titular de la Oficina de Cooperación del Ministerio de Justicia, que es un embajador de carrera, un embajador Curia, de hecho de filiación política partidaria lejana al gobierno actual, una persona que trabajó durante muchos años, incluso durante el gobierno anterior, en posiciones relevantes en esto que tienen que ver con las relaciones entre los distintos países, y en esta línea fue que nosotros lo que hicimos siempre fue lo instrumental, y en esto es muy importante, porque yo fui fiscal, fui juez, y en esto nos hemos entendido muy bien con los fiscales norteamericanos. Los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo no tienen por qué tener acceso a esta información, y una de las cosas que más hincapié ha hecho el Departamento de Justicia, y nosotros se lo hemos transmitido a todos los jueces y fiscales que viajan, es la reserva de la información que les faciliten, porque ellos tienen una investigación en trámite. Ellos están haciendo realmente un acto de mucha cooperación con el país en compartir información de una investigación en trámite, y lo que piden es que esa información se mantenga con reserva. De hecho, nosotros hemos mantenido siempre con reserva todo esto. Lamentablemente ha surgido de la propia justicia muchas veces la información sobre el viaje, sobre las reuniones y demás. No podemos tampoco controlarlo, ni bueno, más allá de que es una pena, porque ese tipo de cosas son las que después a veces afectan las relaciones bilaterales y las cooperaciones. Argentina es un país que, sacando igual cualquier consideración política, tiene dificultades a la hora de relacionarse con otros países, lo vemos también con Brasil y demás, porque no siempre hemos tenido las conductas correctas y la seriedad que se requiere en este tipo de cosas. Por eso nosotros queremos ser muy precisos, muy prudentes. El trabajo que se hace en esto trata de ser muy serio. La persona que viaja de la Oficina Anticorrupción también es Ignacio Irigaray, que es un director de investigaciones y no en sí un funcionario político, es alguien mucho más técnico que político, y así también ellos han pedido que viajen los secretarios letrados de los jueces, porque saben cómo es nuestro sistema judicial, en donde los secretarios letrados muchas veces son los que están en el detalle de las cuestiones. Germán, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Te cambio de tema. Tal, Guido? Te cambio de tema. Ayer estuvimos con un dirigente sindical y manifestaban preocupaciones por un par de hechos que te voy a ir repasando. Tanto el fallo de corte del otro día, donde las costas van a cargo del trabajador, hablaban de la intervención de un juez penal en el sindicato de Plaini, de Canillitas, y el Ejecutivo en una arremetida hablando de mafia de los juicios laborales, sindicando a un diputado incluso como jefe de esa mafia, y decían, bueno, ¿dónde está la división de poderes? ¿Ves vos un conflicto en ese mundo? A ver, yo creo que son tres cosas, está bien que se las relacionen, pero son tres cosas diferentes. El fallo de la Corte, efectivamente es un fallo que pone las costas al trabajador o a la parte actora, pero básicamente, por lo que yo he leído, lo hace sobre la base de una mala fe casi dolosa y casi delictiva, donde dice, en realidad ellos sabían que esto no era así,
igual decidieron hacer el juicio y demás. Sí, ¿no? la sensación da que el hecho político ahí es que la Corte decida difundirlo de esa manera, no el caso en sí, que creo que te asiste la razón en lo que estás diciendo. Y pegado a estos hechos, ¿no? Lo que pasó con Plaini, el mensaje del Ejecutivo. Eso, pero me parece que esto es importante también para que los trabajadores sepan que no es porque un trabajador fue a reclamar algo legítimo, sino que fue alguien que probablemente, y esto sí nos lleva al punto inicial, a lo mejor mal asesorado o aprovechado por un abogado inescrupuloso, fue a lo mejor a pedir cosas excesivas que no podía pedir, incluso con algún esquema a lo mejor adicional. No quiero avanzar en decir si hay delito o no, pero con algún esquema de cosas que no eran las que correspondían y él lo sabía desde el primer momento. Eso me parece que es un hecho y creo que siempre ha sido así. Lo otro tiene que ver con una causa penal y es algo que habitualmente se hace en términos cuando uno tiene una causa y tiene una organización en donde está investigando, el juez puede tomar este tipo de decisiones. Ha pasado muchas veces, no es algo nuevo. De hecho pasó también con lo del SOMU. Tengo entendido que en su momento había pasado con el Renatre, pobre de Momo Venegas. Es decir, son cosas donde la justicia decide este tipo de cosas, y sí hay una preocupación del presidente y de todos los gobernadores. Yo estuve ahora y firmamos una declaración en la reunión de ministros de justicia de todo el país, de todas las, digamos, políticas o todos los partidos que hay en nuestro país gobernando, donde se marcó la preocupación por la litigiosidad laboral excesiva y abusiva, y se marcó la necesidad de avanzar hacia mecanismos que realmente aseguren que a los trabajadores les llegan los recursos y les llegan rápido y no hay de nuevo un aprovechamiento sobre eso, ¿no? Hubo una declaración que firmó Córdoba, firmó Salta, firmamos todas las jurisdicciones, La Rioja, Catamarca, digamos, se firmaron todas las, Mendoza, prácticamente todo el país en este sentido la semana pasada en San Juan. Me parece que en eso sí hay una preocupación porque el tema laboral lo que hace es que no se cree empleo, sobre todo empleo en blanco, empleo bueno, que es el que la gente necesita. Si hay abusos, si hay situaciones que realmente generan un peligro para las pymes, sobre todo, eso hace que no se genere empleo, y me parece que ahí es donde el presidente, desde su mirada y sus ansias de que el país progrese y que se cree trabajo, es que tiene una preocupación muy grande como la que tenemos todos. Garabano, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Quiero consultarle por esta discusión que se dio cuando terminaba la semana respecto al tema fueros. Hubo muchas críticas de parte de algunos sectores, un debate bastante intenso, y quiero consultarle cuál es su opinión respecto al tema fueros. Y también ayer repasábamos a algunos dirigentes que en su momento, en una semana de diferencia, pasaron de bastardear esa posibilidad a apoyarla fuertemente. Por eso quiero preguntarle, ¿uno se puede desaforar? ¿Tiene sentido? ¿Sirve? A ver, yo creo que el tema del desafuero personal es un acto político. En nuestro país la ley original es una ley muy genérica que fue en su momento modificada, no sé si ustedes recordarán, porque originariamente impedía incluso tomar declaración indagatoria, impedía avanzar, es decir, la causa no se podía mover si no había una autorización de la Cámara que integraba el congresista. Eso en su momento, ahora no recuerdo por qué escándalo, se corrigió, se sacó una nueva ley donde se dejó que los procesos avancen y se dio básicamente inmunidad de detención. La discusión que yo creo que viene ahora es si en definitiva las inmunidades que den los fueros pueden tener que ver con hechos anteriores o solo tienen que alcanzar hechos que tengan que ver con la gestión del diputado, del senador, ¿no? Me parece que esa es la discusión que en todo caso habría que dar y habría que resolver. Yo personalmente creo que los fueros tienen que alcanzar la actividad legislativa, que ese es el espíritu, digamos, de la Constitución, donde una persona que está en el Congreso pueda decir lo que piense y en definitiva actuar con amplias libertades en ese rol. No debería servir como un escudo para que no avancen causas previas, porque si no se genera esta sospecha de que hay algunas personas que van al Congreso para protegerse. Pero me parece que ese es el punto de la discusión donde deberíamos en todo caso dar el debate. La ley debe haber sido por los sobornos en el Senado. Sí. Me parece. Sí, ahí está. Que eso fue. Sí, fue ese el hecho. Germán, un hecho internacional que genera mucho
¿cómo decirlo?, mucha alteración entre los adláteres del gobierno de Mauricio Macri es la liberación de Leopoldo López y que uno la tiene que indexar naturalmente con el caso Milagros Sala. Y bueno, ¿qué va a ser? Está servido también, y claro, no fue un gobernador, yo no soy presidente y no fue un gobernador mío el que tiene presa a una dirigente social por ese mismo motivo. ¿No es hora de reconocer y darle la domiciliaria de mínima a Milagros Sala, por lo menos para... Si vamos a ser Venezuela, como dice Cambiemos, no ser peor que Venezuela? A ver, son situaciones muy distintas. Primero, empecemos por los tiempos de detención. López estuvo largamente. Segundo, no es un gobernador, en todo caso es un poder judicial. Recordemos que incluso Milagros Sala está detenida, tiene una condena, aparte de estar detenida, tiene una condena de la justicia federal, que todavía no está firme, pero tiene una condena que incluso fue confirmada por casación. ¿No es fruto del árbol venenoso esa condena? No, porque esa es la condena de la justicia federal, no de la justicia provincial. Sí, por los huevos, en la que dijo después que no estuvo. Es el hecho de amenaza, bueno, pero es una condena, yo no conozco los hechos en detalle, sé que hay una condena y hay una condena confirmada por casación que ahora fue recurrida ante la Corte, y yo creo que ese es el punto central que diferencia claramente. Hoy tenemos una Corte que dentro de los plazos que la Corte tiene para este tipo de cuestiones, seguramente en las próximas semanas o meses resuelva esta cuestión, y ahí nosotros tendremos al sistema en definitiva judicial funcionando, y que esa es la diferencia central con Venezuela. Nosotros se van cumpliendo en nuestro país todos los pasos de un sistema judicial, y en eso está la expectativa de que la Corte pueda definir en el sentido que vos lo señalás, o en el sentido que la Corte entienda con absoluta independencia. ¿Y qué cree el ciudadano, Germán Garabano? ¿Que Milagros Sala debería estar gozando de la prisión domiciliaria o que está bien en la cárcel? Yo creo que ella debería solicitar, cosa que tengo entendido nunca hizo, porque yo en algún momento en el primer momento lo hablé con sus abogados. Yo creo que ella por sus problemas de salud podría haber solicitado una situación de arresto domiciliario. Creo que no lo ha hecho nunca, creo que sería bueno que lo haga. Me parece que eso es algo que en su momento hablamos, y no voy a decir la respuesta de esta persona porque sería violar la conversación que tuvimos, que fue privada en ocasión de sus reclamos, y ya fue hace mucho tiempo. Es una respuesta que yo no comparto desde el punto de vista humanitario para nada, pero no la voy a decir. Creo que es algo que debería solicitar los abogados de ella. Y decías, Germán, perdón por el titubeo, porque te quiero consultar algo más y estaba viendo el tiempo, pero te lo pregunto rápidamente. Estamos justos. Sí, que Venezuela, que la diferencia es que acá se cumplen los pasos correspondientes y en Venezuela no. Yo te soy absolutamente franco, veo una injerencia en Jujuy, que fue la primera detención de Milagros Sala, del gobernador Morales en la justicia jujeña, igual o peor que la que tiene Maduro en la justicia de Venezuela. ¿Vos no compartís esto? A ver, la influencia que tiene Morales en Jujuy yo no la compararía con Maduro, sino que la compararía con Fellner. El sistema judicial... Sí, pero el gobernador es Morales, Germán, no es Fellner. Bueno, y el gobernador anterior era Fellner. En realidad es el mismo sistema institucional que existe en una provincia, en donde se pueden hacer un montón de modificaciones, pero básicamente es el mismo que existía. De hecho, los jueces y fiscales que avanzan contra Milagros Sala son designados por el gobernador anterior, que fue presidente del PJ hasta hace poco y era un integrante del Frente para la Victoria. Sí. Entonces, me parece que eso es una gran diferencia con el caso de Maduro, que lleva gobernando, no sé, ya entre Chávez y él no sé cuánto tiempo, y me parece que la otra diferencia es que acá, más allá de la justicia de Jujuy, como yo te decía, hay ya una condena confirmada por casación de la justicia federal, y el caso, la justicia de Jujuy concedió el recurso extraordinario y el caso está en la Corte Federal, que eso marca cómo incluso Jujuy, con todas las críticas legítimas que vos les puedas hacer, que vos consideres, de algún modo se desprende. Podían haber denegado el recurso, por ejemplo, y el recurso fue concedido y hoy está en la Corte, con lo cual tenemos no solo la justicia provincial, sino ahora trabajando la justicia federal en el caso, y eso es lo que desde mi punto de vista garantiza, con todas las dificultades que tiene la justicia en nuestro país. Recordemos que el
casi más del 60% de las personas detenidas en el sistema federal lo son en prisión preventiva y no con condena, pero garantiza dentro de lo que es nuestro sistema judicial, con todos los efectos que tiene, garantiza la actuación de diversos órganos de la justicia provincial, federal, casación, corte, tribunales orales. Es decir, no puede haber una conspiración tan grande. Sí, el origen da, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Jujuy tiene a 4 exdiputados radicales después de la ampliación, que es algo archiconocido. Pero lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, lo hemos discutido y no creo que nos pongamos de acuerdo, por lo menos en público. O sea, vos fijate que ese tribunal, con esta participación que vos señalás, fue el que concedió el recurso extraordinario y habilitó que sea la Corte. Si uno técnicamente analiza la cuestión, generalmente ese tipo de recursos se rechaza. Nos no se abre quedó la instancia federal. Nos quedó colgada ocurrió. la reunión que van a tener los procuradores en América Latina la semana que viene, pero seguramente va a ser agenda del próximo fin de semana, así que veremos si así lo discutimos. En una excepcionalidad volvemos a conversar y a ver cuándo, si es que es posible, viene al piso Germán Garabano. Hacemos chocolatada. Hacemos chocolatada. Es difícil, yo trato de estar un poco... Lo sé, pero semana. Me tiré el piletazo. Así que no es solo con ustedes, no voy a televisión, Sí, está claro. Trato de mantener mi vida normalmente, porque en algún momento uno vuelve a su vida normal y no hay que perderla nunca, me parece. Germán, me matan si no me voy al info. Te mando un fuerte abrazo, les deseo un feliz Día de la Patria, y más allá de las diferencias que tengamos, ojalá podamos construir entre todos un mejor país. Suscribo, un abrazo. Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación, pasó aquí por El Fin de la Metáfora.